Hola a todos y bienvenidos una vez más a Penumar. Como siempre, estoy muy contenta de que estén aquí. Les envío mis saludos, estén donde estén, desde aquí, desde Noruega. Espero que hayan visto los videos anteriores sobre la numerología de las casas. Pero si no es así, ni te preocupes, no te muevas porque este es un buen video también para empezar. Así que sin más dilación, vamos allá. Durante nuestra serie de la numerología de las casas, hemos explorado cómo combinar la numerología y el Feng Shui para ayudar a armonizar el hogar partiendo de la energía que aporta el número de la casa. En nuestra investigación encontramos distintas aproximaciones al Feng Shui y aunque en nuestros videos nos hemos centrado en conceptos accesibles y prácticos, pues el Feng Shui tradicional ofrece enseñanzas profundas y detalladas que no siempre son fáciles de aplicar. Queremos entonces brindarles una introducción a estos conceptos avanzados, sabiendo que lo que hemos abordado es solo una parte pequeña o una parte del panorama completo. En esta presentación compararemos los distintos tipos de aplicación del Feng Shui, introduciremos el Bagua como una herramienta fundamental y exploraremos temas como los rituales de limpieza energética, la activación de áreas específicas y los rituales de intención. También compartiremos ejemplos de cómo activar la energía predominante de la casa junto con consejos prácticos en cada paso. El Feng Shui tradicional es una práctica ancestral que busca armonizar la energía de los espacios para mejorar la vida de quienes los habitan. Se basa en principios que van más allá de los colores y los elementos mencionados previamente en nuestra serie. Factores como la orientación cardinal, el año de construcción de la vivienda y el entorno natural como montañas y ríos son considerados en sus diferentes prácticas. Independientemente del tipo de escuela, pues todos utilizan el Bagua en sus diversas metodologías. ¿Qué es el Bagua? Pues el Bagua es un mapa energético que se superpone sobre el plano de la casa y ayuda a determinar las áreas donde se activan las distintas energías. En nuestra serie hemos tomado una aproximación simplificada del Feng Shui tradicional, sugiriendo el uso de una brújula para encontrar el norte de la casa y aplicando el Bagua en función de las direcciones cardinales. Aunque no entramos en el mismo nivel de precisión que una consultoría profesional, pues esta adaptación permite implementar los principios tradicionales de manera accesible y práctica. Existen métodos más avanzados como el sistema de estrellas volantes. En este sistema se analiza cómo las energías de un espacio cambian con el tiempo, calculando patrones energéticos específicos en función del año de construcción de la casa, en función de la dirección en la que está orientada. Entonces, esto permite hacer ajustes en el hogar según las influencias energéticas que varían con los años. Cada año y cada mes, las estrellas o energías vuelan a diferentes áreas del hogar, influyendo en diversos aspectos de la vida. Entonces los practicantes del Feng Shui de las estrellas volantes activan las energías positivas y neutralizan las negativas para aprovechar al máximo estas influencias cambiantes. Es un sistema bastante complejo y matemático que aporta una perspectiva rica y profunda a quienes deseen ahondar en el Feng Shui a un nivel más avanzado. También existe un enfoque más simple, conocido como Feng Shui occidental, que adapta algunos principios del Feng Shui tradicional, alineando el Bagua con la puerta principal. ¿Para qué? Para quienes busquen aplicar los conceptos de forma práctica. En esta serie hemos explorado una versión accesible del Feng Shui tradicional, basada en las direcciones cardinales, con el propósito de ayudar a transformar nuestro hogar y nuestra vida. Existen diversas escuelas o modalidades que aplican sus principios de diferentes maneras. Las tres modalidades más conocidas son la escuela de la forma, que se enfoca en la relación entre el entorno físico, como montañas, ríos, edificios, y la disposición de la casa. La segunda es la escuela de la brújula, que usa una brújula tradicional llamada Luo Pan
para alinear las energías de la casa según los puntos cardinales. Estas direcciones cardinales se asocian con diferentes aspectos de la vida, como la carrera, la fama, las relaciones, etc. Entonces, el Luopan es la herramienta que ayuda a determinar la dirección exacta en la que está orientada la casa o el espacio que se va a analizar, y al combinar esto con el mapa del Bagua se determinan las áreas clave del hogar. En este caso, el Bagua se coloca en el plano de la casa según los puntos cardinales identificados con la brújula. Por ejemplo, la zona de la carrera estaría en la dirección norte, independientemente de la puerta de entrada de la casa, y las zonas de las relaciones en el suroeste de la casa. En esta variante de Feng Shui, el nivel de personalización para el espacio es elevado. La escuela de la brújula tiene en cuenta factores muy específicos como la dirección exacta del lugar y la fecha de construcción. Es esto lo que permite una adaptación más personalizada del Feng Shui para cada lugar. La tercera escuela es la escuela del Bagua orientado a las direcciones cardinales, que utiliza el Bagua en función de la orientación de la vivienda para activar las distintas áreas de la vida. Aunque también utiliza esta escuela los puntos cardinales, el Bagua orientado a los puntos cardinales aplica el mapa del Bagua de manera similar a un modelo universal de los puntos cardinales. Este enfoque considera cada área del Bagua en relación directa con una dirección cardinal, siguiendo la estructura básica del Feng Shui tradicional, pero sin la necesidad de una brújula, o sea, que el uso de la brújula lleva una sofisticación de la metodología. Entonces, lo que es lo mismo, caballero, cada área del Bagua se corresponde a un punto cardinal, lo que es consistente en todos los espacios. Ahora, ¿cómo se coloca el Bagua? Bueno, pues en este modelo, el Bagua se alinea de acuerdo con los puntos cardinales estándar, norte, sur, este y oeste, de forma que, por ejemplo, la zona de la carrera pues siempre estará en el norte, la zona de las relaciones en el suroeste, etc. Esto hace que el método sea más fácil de aplicar, ya que sigue un esquema universal, a diferencia de la escuela de la brújula, que, como ya vimos, pues sí toma en cuenta la puerta principal, la fecha de construcción, la dirección de la casa, muchísimos detalles que nosotros ni siquiera podemos considerar aquí. Entonces, bueno, en resumen, la escuela de los puntos cardinales es un enfoque más generalizado, pero puede ser más accesible para personas principiantes en esto de la aplicación del Feng Shui para armonizar el hogar. Bueno, ya sabemos que el Bagua es una herramienta fundamental en el Feng Shui. Él divide el espacio en 9 áreas principales, cada una relacionada con una faceta de la vida, como la prosperidad, la salud, el amor, etc. Entonces, ubicando el Bagua sobre el plano de tu hogar, puedes identificar y activar estas áreas para potenciar la energía en cada aspecto de tu vida. O utilizando el Bagua y simplemente activando los distintos puntos cardinales dentro de la casa. Entonces, aquí les traigo 2 imágenes, aunque pequeñas, que representan en el ala izquierda un mapa del Bagua y en la de la derecha pues un mapa del Bagua sobre un mapa de la casa. También les he confeccionado esta tabla que indica las distintas áreas del Bagua, los aspectos de la vida con las que se relacionan, el elemento, la vibración numérica, los colores y lo que podemos usar para armonizar esas energías. Así tenemos que el norte está relacionado con la carrera y la trayectoria. La vibración numerológica es la 1, el elemento es el agua y los colores el negro y el azul. Así sucesivamente tenemos el suroeste con romance, matrimonio y relaciones, elemento tierra, el sureste, elemento madera, centro, elemento tierra de nuevo, el noroeste y oeste, elemento metal. Y fíjense que aunque aquí hayan 2 áreas que tengan elemento metal, hay uno que se refiere a metales grandes y otro a metales pequeños. Lo mismo nos ocurre con el elemento madera. Hay 2 áreas que se corresponden con el elemento madera,
pero en una colocaremos plantas grandes, arbustos o árboles, mientras que en la otra colocaremos plantas herbáceas. No sé si ahí se los puse, déjenme rectificar un momentico. Plantas grandes. Sí, plantas herbáceas, están ahí en el área este y el área sureste del Bagua. Entonces, bueno, así sucesivamente, ahí tenemos la descripción de cada área, de lo que llevan. Vemos que tanto el elemento agua y el elemento fuego solo se encuentran en una de las áreas del Bagua y las demás se repiten entre 2 y 3 repeticiones. Entonces veamos un momentico la descripción de las 9 áreas. Tenemos que carrera y trayectoria, apoya la vida profesional y los nuevos comienzos. Relaciones, romance y matrimonio es la zona que fomenta la conexión amorosa y las relaciones personales. La zona de prosperidad y riqueza es el área para el crecimiento y la abundancia. Familia y salud apoya la armonía y el bienestar familiar. El área central es un punto de equilibrio para la salud y la vitalidad. Ahí hablamos de la salud en general. El área de conocimiento y sabiduría fortalece el aprendizaje y el crecimiento personal. O sea, pudiéramos activar o armonizar esta área con idea de fortalecer el aprendizaje y el crecimiento personal. Tenemos el área de creatividad, proyectos e hijos, que estimula la creatividad y las nuevas ideas. Tenemos viajes y benefactores, que es la zona para la ayuda externa y el apoyo de otras personas. Y por último tenemos la fama y reputación, que representa el éxito y la forma en que te perciben. Entonces, mis amigos, consejo práctico. Para empezar, identifica el área de tu vida en la que desees enfocar tu atención. Coloca el Bagua sobre el plano de tu hogar o del hogar o de la habitación y utiliza los consejos de activación que hemos compartido para fortalecer esa energía. Recuerden que existen 2 formas comunes de aplicar el Bagua. Si seguimos el Bagua occidental, pues la orientaríamos el área de la carrera alineándola con la entrada principal del hogar. Y si seguimos la orientación cardinal, pues colocaríamos el Bagua según las direcciones cardinales, alineándolo con una brújula. Ustedes pueden elegir la aproximación que les resulte más accesible y efectiva. Entonces les voy a dar otro consejo práctico para lo que voy a retomar ahora mismo la cámara. Un momentico. Si no tenemos un Bagua, cogemos una hoja de papel, la doblamos a la mitad, la volvemos a doblar a la mitad y aquí en esta punta volvemos a doblar y ya, caballero, tenemos una hoja con 8 partes iguales. Sabemos que en el centro podemos ubicar el centro, o sea, donde se une todo, este es el centro. Ya yo aquí me adelanté y lo creé. Escribí norte, sur, este, oeste, escribí los puntos cardinales. Esto lo ponemos en el centro de la casa, en el piso. Cogemos nuestro telefonito y no sé, allá en otros países, no sé, aquí en Noruega hay una aplicación que se llama Compás, que simplemente es una brújula para los que tengan el telefonito. Si no la tienen, a lo mejor tienen alguna manera de conseguir una brújula. Y vamos a colocar, si quieren, no sé, a lo mejor conviene, no sé si conviene o no, lo colocamos desde aquí mismo, desde el centro, apuntando hacia el norte. Que apunte hacia el norte y lo que vamos a hacer es que ponemos el papel sobre el piso, vamos moviendo el papel hasta que el norte de la brújula coincida con el norte de nuestro papel y cuando hayamos ubicado cuál es el norte de la casa, pues simplemente le ponemos unas piedrecitas arriba o le ponemos un tapecito un momentico para darnos cuenta. Con estas líneas nos estamos dando cuenta de cuál es toda el área de nuestra habitación, que es norte, todo el área que va a ir hacia el sur, todo el área que va a ir hacia el sureste, sureste, suroeste, noreste o noroeste. Y de esa manera, caballero, tenemos nuestros puntos cardinales en la casa. Aunque no tengamos un Bagua, podemos utilizar esto y con esto ya saber dónde tenemos que armonizar, activar o lo que queramos hacer en el área determinada. Entonces, continuemos.
En el Feng Shui tenemos rituales de iniciación o de activación. Estos rituales son utilizados para darle la bienvenida a las energías deseadas y activar intenciones en el espacio. Esto puede incluir rituales de limpieza energética, como utilizar incienso, salvia o campanas para limpiar el espacio de energías pasadas y preparar el ambiente para nuevas energías. También puede haber activación de áreas específicas que se hace a través de colocar ciertos objetos o símbolos en áreas específicas del hogar para activar una energía particular, como el área del amor o la prosperidad. Y tenemos los rituales de intención, que son para establecer una intención clara para el hogar, como un deseo de paz, armonía o prosperidad. Recuerden que más allá de cualquier símbolo o elemento que se coloque en el hogar, lo que realmente activa la energía es la intención detrás de cada acción. Así que al poner un objeto o hacer un ritual, visualicen el cambio que desean y pongan su corazón en esa intención. De esa manera, el hogar se convierte en un reflejo de sus aspiraciones y del bienestar que ustedes desean para su hogar. Entre los rituales de limpieza energética se encuentran el uso de ahumerio con hierbas. ¿Cuál es el propósito? Purificar el ambiente y eliminar energías negativas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, usa hierbas como romero, salvia, o palo santo. Enciende la hierba o el palo, déjalo humeante y camina por toda la casa prestando especial atención a esquinas y rincones donde la energía puede estancarse. Otra forma es usando la sal para absorber las energías negativas. Propósito, absorber las energías negativas acumuladas en el espacio. Entonces lo que vamos a hacer es colocar pequeños montoncitos de sal en las esquinas de las habitaciones o en áreas que sientas que están pesadas. Entonces después de un par de días vas a recoger esa sal y simplemente la vas a botar. También tenemos el uso de campanas o sonidos. ¿Para qué? Para romper el estancamiento energético y revitalizar el flujo de la energía. Toca campanas, usa un cuenco tibetano o simplemente aplaude en una esquina de la habitación. El sonido ayuda a mover la energía y a romper cualquier estancamiento. Para terminar con esta parte de los rituales de limpieza, les traigo estos datos interesantes, objetos que según el Feng Shui no debiéramos de aceptar como regalo o si los recibimos pues debiéramos realizar algún tipo de limpieza. Entre ellos están los espejos, las carteras, los colchones, la sal, las cerraduras y llaves, muebles y joyas antiguas u objetos personales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que pueden estar impregnados de las energías de dueños anteriores y afectar el flujo de energía en tu hogar. En el caso de los espejos, pues ellos reflejan energías y pueden tener una carga emocional o energética de su dueño anterior que pudiera no ser favorable. En el caso de las carteras, pues pudieran estar asociadas a la energía del dinero y podrían traer una energía de escasez si ya ellas han sido utilizadas. Pudiera ser que no, pudiera ser que vinieran con mucha prosperidad. Hay algunos países donde se estila que cuando se regalan carteras, pues se regalan nuevos y con dinero adentro para desear el buen desenvolvimiento y la buena cosa a la gente. Los colchones pues absorben la energía de quienes lo usaron anteriormente, lo cual puede afectar el descanso y también la salud. La sal, veremos que aunque es una gran herramienta de limpieza energética, pues se recomienda no recibirla como regalo, ya que puede traer una energía estancada. Por otra parte, las cerraduras, los muebles y las joyas antiguas u objetos personales, pues pueden traer impregnados las energías de los dueños anteriores y afectar el flujo de la energía en el hogar. Entonces, métodos de limpieza para estos objetos. Primero tenemos la luz solar. Tenemos que colocar los objetos al sol durante unas horas. Esto ayuda a que absorban una energía purificadora. Por ejemplo, si colocamos el colchón al sol durante varias horas, permite que la energía solar disipe las energías acumuladas.
El sol, caballero, es un limpiador natural y ayuda a revitalizar el objeto. Tenemos la limpieza con sal o con agua salada, que es útil para limpiar ciertos objetos de manera profunda, siempre que el material lo permita. Entonces, por ejemplo, en el caso de un colchón, si espolvoreamos un poco de sal marina sobre el colchón y la dejamos allí durante unas horas antes de aspirar toda esa sal, o sea, antes de retirarla, pues también va a ayudar a neutralizar cualquier tipo de energía que se encontrara. La sal es conocida por absorber y transmutar la energía negativa. Tenemos los saumerios, que pasar los objetos por humo de salvia o palo santo para eliminar cualquier energía residual es súper recomendada. En este caso, pasar un saumerio o incienso como palo santo alrededor del colchón ayuda a eliminar cualquier energía estancada y es un ritual muy común para hacer las limpiezas energéticas. Pero también tenemos que pudiéramos usar la luz de la luna, especialmente la luna llena, que es ideal para limpiar cristales, joyas y otros objetos que sean pequeños. Recuerda que al limpiar estos objetos antes de usarlos o integrarlos a tu hogar, estás asegurando que solo traigan energías positivas y armoniosas a tu espacio. Entonces vamos a ver cómo se realizan las energías, la limpieza energética de carteras y monederos. Las carteras y monederos sabemos que están relacionados con el flujo de dinero y la prosperidad, por lo que limpiarlos energéticamente puede ayudarnos a mejorar la energía de las finanzas, y esto es importante. Entonces, ¿qué tenemos? Podemos pasar un poco de humo de salvia o palo santo alrededor de la cartera para purificarla, y mientras haces esto puedes enfocarte en la intención de atraer abundancia y libertad y liberar cualquier energía negativa. Pero también pudiéramos usar la sal marina o la sal gruesa. ¿Y cómo lo haríamos? Colocaríamos una pequeña cantidad de sal marina en una bolsita de tela y déjala dentro de la cartera o dentro del monedero por una noche. ¿Para qué? Para que absorba toda la energía que allí se ha acumulado. Al día siguiente pues saca la bolsita y ¡pacatún! La botas. ¿Está bien? Y entonces ya habrá absorbido esas energías. Podemos usar la luz solar o la luz lunar también, colocando la cartera al sol por unas horas para que la luz solar la purifique, o alternativamente bajo la luz de la luna llena, como dijimos anteriormente también, para traer energía de renovación y limpieza. Otra forma sería simplemente vaciar la cartera, limpiar el interior con un paño, y mientras haces esto, enfocar siempre tus intenciones de abundancia, prosperidad y protección. Puedes decir en voz alta algo así como que esta cartera sea un símbolo de abundancia y buena fortuna. También pudiéramos usar aceites esenciales. Si te gusta el aroma, pues puedes poner una gota de aceite esencial como lavanda o romero en una esquina de la cartera para mantener una energía fresca y positiva. Ahora veamos cómo hacer la limpieza energética de cerraduras y llaves. Sabemos que las cerraduras y llaves protegen el hogar y están relacionadas con la seguridad y el acceso. Entonces, limpiarlas energéticamente puede ayudar a crear un entorno de mayor protección. ¿Cómo hacerlo? Sumerge las llaves en un vaso con agua y un poquitico de sal durante unas horas para limpiar cualquier energía. Asegúrate, sin embargo, de enjuagarlas bien y secarlas muy bien después. No se recomienda este método para las cerraduras debido a la humedad, pero puedes sacar un paño húmedo con agua salada y pasarlo por la superficie exterior de esa cerradura. También podemos usar el incienso o la salvia tanto para las llaves como para la cerradura. El humo de salvia, palo santo, es muy recomendado, y recuérdense que esto ayuda a liberar cualquier energía negativa que haya estado ahí acumulada. También puedes visualizar la cerradura y las llaves estando protegidas y libres de influencias negativas mientras haces esta acción con los humos de la salvia o de lo que vayas a utilizar. Frotemos también, otra alternativa, frotar una gotica de aceite esencial de romero o lavanda en las llaves.
evita el contacto con la cerradura para que no se obstruya, pero sí lo podemos hacer en las llaves, y los aceites esenciales pues tienen propiedades purificadoras. Entonces, para la cerradura pues puedes pasar un pañito con un poquito de ese mismo aceite diluido en agua sobre la superficie exterior para protegerla energéticamente. Tenemos que también podemos usar el sonido. Puedes hacer sonar las campanas, los cuencos, cerca de las cerraduras y cerca de las llaves, y de esta manera puedes disolver cualquier energía estancada. El sonido, caballero, es una herramienta súper poderosa de limpieza energética, y recordémonos siempre de usar la intención y la visualización. Por otra parte, tenemos el ritual de renovación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas cositas que hacemos, pues tenemos que renovarlas cada cierto tiempo. O sea, realizaríamos limpiezas energéticas periódicas, tanto a las cerraduras como a las llaves, y esto sería una buena práctica. Y se pudiera hacer, por ejemplo, cuando ocurre un cambio de estación, o cada vez que sientas que el hogar necesita una limpieza energética profunda. Entonces, con esto, mis amigos, hemos acabado esta parte de los consejos de rituales para hacer limpiezas, tanto a los regalos o a las cosas que creas que necesitan una limpiecita. ¿Está bien? Vamos a continuar. Pasemos ahora a ver algunos consejos prácticos al aplicar el Feng Shui, ya sea para activar áreas específicas, mejorar el flujo de energía o armonizar el espacio. El primero, organización y limpieza. Mantener el espacio ordenado y sin acumulación de objetos innecesarios ayuda a que la energía fluya libremente. El segundo es el uso de colores. O sea que aplicar colores estratégicos en distintas áreas de la casa según las necesidades, por ejemplo, verde para la salud, rojo para el éxito, etc., son cosas recomendables. Un tercer consejo es utilizar elementos decorativos como plantas para atraer la vitalidad, fuentes de agua en la entrada o en áreas de riqueza para promover la abundancia. Y un cuarto consejo que tiene que ver con la posición de los muebles. Asegurarse de que los muebles principales, como la cama o el escritorio, estén en una posición que permita ver la puerta sin estar directamente frente a ella, genera una sensación de seguridad. Entonces, vamos a ver ahora las distintas posiciones. De mando, que es la primera que tenemos aquí, es clave para la ubicación de muebles importantes como la cama, el escritorio o el sofá. Esta posición consiste en colocar estos muebles de manera que puedas ver la puerta sin estar directamente frente a ella. Esto genera una sensación de control y seguridad, permitiéndote estar en armonía con el espacio. Es ideal, además, tener una pared detrás para simbolizar apoyo y estabilidad en la vida. Entonces, esta posición de mando se basa en algunos principios. Primero, la vista de la puerta. La persona debe poder ver la entrada desde donde se encuentra, pero no debe estar alineada directamente con la puerta. Esto da una sensación de seguridad y permite estar consciente de quién entra o sale sin ser atacado por la energía que fluye desde la puerta. También tenemos la distancia de la puerta que debemos mantener respecto a la puerta. Es recomendable estar un poco alejado de la puerta en lugar de estar justo al lado de ella. ¿Para qué? Para evitar la sensación de vulnerabilidad. Y por último, no debemos tener ningún bloqueo detrás. Así que idealmente debe haber una pared o algo sólido, detrás de ese mueble, como una cabecera de cama o un respaldo de silla. Y esto simboliza el apoyo y el respaldo en la vida. Entonces,
En este ejemplo que les traigo aquí, con la cama en esta posición de mando, desde donde se puede ver la entrada, que ya vemos que la estamos señalando ahí, que está hacia la izquierda, pero no estamos directamente alineados con ella, pues esto nos va a ofrecer una sensación de control y seguridad en nuestro espacio. Continuemos. En la tradición del Feng Shui, la esquina de prosperidad en cada habitación está ubicada en la esquina más lejana, desde la puerta de entrada de esa habitación y hacia la izquierda. O sea, y entonces si colocamos plantas, fuentes de agua pequeña o elementos que representen abundancia, como un tazón de monedas o cristales en esa área, esto puede ayudarnos a activar la energía de la prosperidad y atraer abundancia. En el Bagua, el área de las relaciones se encuentra en la esquina trasera derecha de cada habitación. Así que aquí se recomienda colocar objetos en pares, como 2 velas, 2 cojines o una foto de pareja para simbolizar relaciones armoniosas y amor. El centro representa el núcleo de la energía de la salud y el bienestar, y es ideal que esta zona se mantenga libre de obstrucciones. Entonces, dejar esta área despejada, sin muebles grandes o desorden, ayuda a mantener la energía fluyendo y promueve la salud física y mental de quienes vivan en ese hogar. Finalmente, la posición de la creatividad y nuevas oportunidades está en la parte media derecha de la habitación. Así que coloca aquí objetos que inspiren creatividad, como libros o materiales de arte, o elementos que simbolicen tus aspiraciones para atraer oportunidades y mantener la energía creativa en movimiento. Por último, veremos los rituales de intención, que tienen distintas variantes. El primero será la colocación de objetos simbólicos, el segundo los rituales de gratitud y el tercero pues escribir intenciones. ¿Cuáles son los propósitos? El primero pues, el de colocación de objetos simbólicos, tendrá como propósito crear una intención específica en el espacio. Así que colocaremos objetos simbólicos como un cuarzo, por ejemplo, o una vela en el área correspondiente que queramos activar o intencionar, y estos elementos nos servirán como un recordatorio físico, un anclaje de tus intenciones, como prosperidad o armonía en las relaciones, por ejemplo. Los rituales de gratitud van a tener como propósito reforzar la conexión con el hogar y expresar agradecimiento. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Dedicando unos minutos a agradecer a tu espacio por el refugio y por el apoyo que nos brinda. Esto fortalece la relación energética con el hogar y eleva la vibración. El tercero, que es escribir intenciones, pues aquí como propósito tendremos definir metas y activarlas energéticamente en cada área. ¿Cómo lo hacemos? Pues escribimos una intención en un papel para cada área del Bagua o para aquellas áreas que deseamos activar, y colocamos esos papeles en el espacio correspondiente. Por ejemplo, en la zona de la abundancia, de la prosperidad, o en la zona de la salud, o en la zona de las relaciones o de la fama. Esta acción ayudará a reforzar tus deseos de manera simbólica y energética. Entonces, mis amigos, para concluir, vamos a realizar rituales de activación de la energía de la casa. Y vamos allá. Para cada vez que vayamos a hacer un ritual de activación de la energía de la casa, necesitamos la intención, los elementos y llevar a cabo una acción. Entonces, en esta casa número 1, que es la casa de independencia y nuevos comienzos, nuestra intención será activar la energía de nuevos comienzos, independencia y empoderamiento personal. Los elementos: colocaremos una vela blanca o roja en la entrada de la casa para simbolizar el inicio de un nuevo ciclo. Y nuestra acción será encender la vela y pronunciar la intención
de esta manera: que este hogar sea un espacio de crecimiento, fuerza y autonomía, donde cada habitante pueda encontrar y seguir su propio camino. La casa número 2, armonía y cooperación. Nuestra intención será cultivar la cooperación, la paz y el apoyo mutuo entre los habitantes. Para eso colocaremos 2 objetos iguales, pueden ser 2 velas o 2 figuras o 2 piedras en el área del salón o en el espacio de convivencia. Y al encender las 2 velas o sostener los objetos, diremos: que este hogar sea un espacio de paz, armonía y unión, donde todos podamos colaborar y apoyarnos mutuamente. La casa número 3, alegría y creatividad. Intención: activar la creatividad, la alegría y la expresión en el hogar. Decora un área del hogar con 3 elementos coloridos como flores frescas, velas en colores vivos o decoraciones alegres. Mientras colocas los elementos, di en voz alta: que este hogar esté lleno de alegría, creatividad y libre expresión. Que todos aquí encuentren inspiración y disfruten el camino. Casa número 4, estabilidad y orden. Intención: crear un ambiente de seguridad, estabilidad y estructura en el hogar. Coloca una planta robusta en la entrada o en el área central para simbolizar estabilidad y crecimiento. Y al colocar la planta, repite: que este hogar sea un lugar de seguridad, orden y estabilidad, donde cada proyecto y cada relación florezca con bases sólidas. La casa número 5, cambio y aventura. Intención: fomentar la adaptabilidad, la libertad y la apertura a nuevas experiencias. Colocaremos un objeto que represente el movimiento, como una campana, en el área de convivencia. Y al hacer sonar la campana, vamos a decir: que este hogar sea un espacio de libertad, aventura y adaptabilidad, donde cada uno se sienta libre de crecer y explorar nuevas posibilidades. Número 6, amor y cuidado familiar. Intención: fortalecer el amor, la protección y el sentido de cuidado familiar. Colocamos una fotografía familiar o un símbolo de amor, como un corazón, en un área común. Y al colocar el símbolo, decimos: que este hogar sea un refugio de amor, cuidado y unión familiar. Que cada uno se sienta querido y protegido en este espacio. Casa número 7, conexión espiritual y sabiduría. Intención: cultivar la introspección, la espiritualidad y la sabiduría en el hogar. Colocamos una figura o un símbolo espiritual, como una vela blanca, una figura de meditación o una piedra de cuarzo, en un espacio tranquilo. Y al encender la vela o colocar el símbolo, decimos: que este hogar sea un lugar de paz interior y sabiduría, donde cada uno puede encontrar respuestas y conectarse con su esencia más profunda. La casa número 8, abundancia y poder personal. Nuestra intención: activar la energía de la prosperidad, el éxito y el poder personal. Entonces colocaremos un objeto que represente la abundancia, como un cuenco con monedas o una planta de jade, en el área sureste de la casa. Y al colocar el objeto, repetimos: que este hogar sea un espacio de abundancia y prosperidad, donde cada uno encuentre el éxito y el poder personal para alcanzar sus metas. La casa número 9, compasión y servicio. Intención: fomentar la generosidad, la compasión y el deseo de contribuir al bienestar de los demás. Así que colocaremos una vela o un símbolo de compasión, como un corazón o una figura de manos unidas, en el área de entrada o en el salón. Y al encender la vela o colocar el símbolo, diremos: que este hogar sea un espacio de amor y servicio, donde cada uno pueda dar lo mejor de sí al mundo,
encontrando propósito y paz en el camino. Entonces, mis amigos, como reflexión final, recordemos que el hogar es nuestro refugio y nuestro espejo. Cuando armonizamos su energía, nos damos a nosotros mismos un espacio que impulsa a crecer, a sanar y a conectar. Así que antes de hacer cualquier cambio, reflexiona sobre qué deseas atraer o qué deseas mejorar en ese espacio, ya sea la paz, la abundancia, el amor o lo que sea. Entonces, tenemos pequeños rituales y ajustes diarios que podemos hacer, como encender una vela o encender un incienso para refrescar la energía, hacer una breve declaración de agradecimiento al hogar cada día, reorganizar los objetos ocasionalmente para renovar el flujo de la energía. Y estos pequeños rituales, que son diarios, pues mantendrán la energía del hogar viva, recordándonos que pues la importancia de cuidar del espacio de una manera constante. Por último, recordemos la integración del Feng Shui y la numerología, que la numerología nos ayuda a entender la energía base del hogar a través del número de la casa o a través del número que calculemos a través de la dirección y el número de la casa. Y el Feng Shui pues nos da herramientas junto con la numerología también para activar y para armonizar áreas específicas dentro de nuestro hogar. Así que ambos sistemas nos ayudan a vivir de una manera consciente, potenciando lo mejor de nuestro hogar para ayudarnos en nuestras metas y bienestar. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este recorrido por el Feng Shui. A mí me encantaría saber cómo estos cambios impactan en tu vida. Compartan sus experiencias. Si es que creen que esto puede ser útil, a mí me encantaría compartir alguna experiencia. Cuando estuve haciendo la numerología de las casas y llegué a la casa número 7, pues resulta que yo tengo varios 7 en mi cuadro numerológico y soy una persona que me la paso estudiando y a veces estoy súper agotada, pero como soy el número 4, pues sigo trabajando y sigo estudiando. Fin de cuento, que cuando llegó esa casa número 7, yo estaba desesperada, no quería hacerla, no quería. Pero a través del estudio, a través de ver las distintas cosas que se activan, dónde se activan, a través de comprender que en el área central los elementos que debemos usar son la tierra y la madera, resulta que yo tenía una decoración muy bonita, plateada, en el centro de la casa. Y tenía otras decoraciones pues mal ubicadas. Miren, he cambiado la casa entera. Todo lo metálico ha venido para acá, para el lugar donde yo trabajo, mi lugarcito de trabajo. Y en el centro de la casa lo he llenado de piedras. Ya yo tenía plantas allí, pero he puesto muchísimas piedras. He puesto cerámica. Y déjenme decirles que he experimentado una paz, una tranquilidad. Una cosa de decir, espérate, con calma, porque yo también necesito descansar, ¿y qué sabes? Y entonces, miren, ha sido muy positivo. Además, he activado otras áreas, he sentido una energía. Quiero decir también que aunque las figuras a lo mejor están muy bonitas, cada cual tiene la casita que tiene y no tenemos que tener lo súper perfecto. A lo mejor, recuerden que la intención es lo más importante. Yo, por ejemplo, imprimí varios de estos símbolos, imprimí los símbolos de infinito, imprimí la flor de loto, imprimí distintas cosas y he sentido una energía tan refrescante, ha sido tan gratificante utilizar estos consejos que he estado buscando para poder realizar la serie de la numerología de la casa, que por eso me decidí hacer este último video, que fuera un poquito más extenso, pero que fuera más explicativo, porque entiendo que así como hay muchas personas que no lo van a necesitar, pues hay muchas otras personas que van a ver la utilidad de esto. Van a ver la utilidad de esto, además de que los incentivos, el que quiera buscar el Feng Shui, el que quiera buscar personas que de verdad den cursos de Feng Shui, o que, no sé, simplemente yo pongo esto aquí en el tapete para que lo use todo el mundo. Los que tienen más posibilidades, los que tienen menos posibilidades, los que lo tienen más ajetreado, los que lo tienen menos, pero que esta información que es tan útil pues que llegue a todos. Entonces, bueno, pues ya con esto termino finalmente esta presentación que ha sido un poquito más larga
Y ya, no hay más que decir. Gracias una vez más por acompañarnos en esta serie y deseo que cada ajuste y cada ritual que hagas en tu hogar, pues que sea un recordatorio de tu mejor versión. Que tu hogar siempre sea un reflejo de tu paz, de tu abundancia y de tu equilibrio. Ahora sí, hemos llegado al final. Nos vemos en el próximo encuentro de tu libre transformación, paso a paso. Si estás aquí y no lo sabías, este es el primer taller del segundo módulo de un curso taller Tu libre transformación paso a paso. Si no has visto los videos anteriores, el módulo anterior, pues te aconsejo que lo hagas. Y si quieres compartir esta información con otras personas, pues te invito también a que lo hagas. Si no te has suscrito al canal, pues no pierdas más tiempo. Y aquí abajo les dejo algún otro video y algunos otros videos para que sigan el ritmo. Chao y hasta la próxima.